El episodio 52 de Kuma, la otra esposa, llega cargado de emociones intensas y giros inesperados. Irene, rota por dentro, enfrenta el peso de un silencio que amenaza con convertirse en su mayor fuerza. Julio se rebela abiertamente contra el duque, decidido a romper con todo. Rafael se hunde en la fragilidad de ser el heredero perfecto, y Adriana, consumida por la culpa, busca refugio en Isabel, quien sigue luchando por la verdad con una valentía silenciosa. Mientras tanto, Luisa y Alejo ven como las cenizas de su amor lo consumen todo, y Victoria confirma que su poder no tiene límites. Quédate conmigo hasta el final porque este capítulo redefine a cada personaje y marca un antes y un después en la historia. El episodio 52 arranca con un aire denso, como si el valle entero supiera que lo que está por venir cambiará el rumbo de todos los personajes. Desde la primera escena, la tensión es palpable. Los pasillos de la Casa Grande parecen cargados de secretos que claman por salir a la luz, y cada mirada entre los protagonistas se convierte en un campo de batalla silencioso. La trama se centra en las consecuencias directas del dolor de Irene y del resentimiento creciente de Julio, pero en este episodio la historia da un paso más allá. Aparecen revelaciones que sacuden los cimientos de la familia. Y cada personaje se ve obligado a enfrentar no solo a los demás, sino también a sí mismo. Irene, todavía debilitada por la tragedia que vivió, se convierte en la figura más vulnerable del capítulo. Su silencio continúa siendo su carga más pesada, pero poco a poco se insinúa que ese mismo silencio puede transformarse en un arma. El espectador ve en sus ojos un cambio. Ya no es solo la joven rota que sufre en silencio, sino alguien que empieza a guardar fuerzas para un enfrentamiento futuro. En una de las escenas más intensas, Irene se queda sola en su habitación, contemplando un espejo roto. El reflejo fragmentado es simbólico, muestra que su identidad ha sido quebrada, pero también que todavía existen piezas que pueden recomponerse. Julio, en contraste, avanza hacia un punto de no retorno. Su rabia contra el duque se transforma en desafío abierto. Ya no se limita a quejarse ni a lanzar indirectas. En este episodio se enfrenta directamente a su padre, cuestionando sus decisiones y exponiendo sus favoritismos hacia Rafael. La discusión entre ambos es de las más fuertes de la temporada. Julio grita que está cansado de ser tratado como un hijo de segunda, mientras el duque lo acusa de ingrato e irresponsable. La escena termina sin reconciliación, dejando claro que el vínculo entre ellos está irremediablemente roto. Rafael, aún debilitado por la presión que sufrió en el episodio anterior, intenta mantenerse firme, pero cada vez se hunde más en la inseguridad. La comparación constante con Julio lo carcome, y aunque intenta mostrarse como el heredero ideal, su falta de confianza lo traiciona. En este episodio, su fragilidad se acentúa cuando intenta tomar decisiones importantes en las negociaciones de la hacienda, pero sus palabras tiemblan y sus argumentos se derrumban. Bernardo, que lo acompaña, trata de cubrir sus errores, pero el público ve con claridad que Rafael ya no tiene la fuerza que antes lo caracterizaba. Adriana sigue atrapada en su culpa, pero en este episodio tiene un gesto diferente. Se acerca a Isabel, buscando apoyo. Su conversación, cargada de sinceridad y dolor, revela que Adriana empieza a comprender que no puede cargar sola con todo. Isabel, en su rol de resistencia, se convierte en su confidente, y esa alianza femenina abre un rayo de esperanza en medio del caos. La escena entre ellas es de las más íntimas y conmovedoras. Dos mujeres que, aunque heridas, encuentran en la compañía mutua una forma de sobrevivir. Isabel, por supuesto, continúa su lucha contra el silencio. En este episodio, da un paso más arriesgado, no solo recoge cartas y las entrega al cochero, sino que también empieza a escribir sus propias notas, registrando todo lo que ocurre a su alrededor. Su determinación de documentar la verdad la convierte en una amenaza real para Victoria. El espectador entiende que, aunque Isabel parezca débil frente al poder de su adversaria, lo que está construyendo en secreto podría ser la chispa que detone una revolución. Victoria, como siempre, aparece como la figura dominante en las sombras. Este episodio refuerza su poder absoluto, controla las narrativas, manipula a José Luis y se asegura de que todos los demás se mantengan divididos. Sin embargo, también se insinúa que su ambición empieza a ser tan grande que corre el riesgo de desbordarse. En una conversación con Adriana, Victoria deja escapar una frase cargada de arrogancia: "Nadie en este valle respira sin que yo lo permita". Esa línea, tan poderosa como peligrosa, muestra que está convencida de su invencibilidad, y esa confianza excesiva podría convertirse en su debilidad. El episodio también dedica tiempo a Luisa y Alejo, quienes siguen distanciados tras la quema del manuscrito. Alejo, humillado y dolido, intenta recuperar lo perdido, pero Luisa ya no está dispuesta a confiar.
Sus diálogos son cortantes, fríos, como si cada palabra fuera un muro que los separa más. El fuego que devoró el manuscrito en el episodio anterior sigue ardiendo metafóricamente entre ellos, recordando que no todo se destruye en un instante. Hay llamas que continúan consumiendo incluso cuando no se ven. El duque, por su parte, sigue aferrado a su compromiso con Mercedes como símbolo de estabilidad, pero este episodio muestra con claridad que su figura está más desgastada que nunca. Su discusión con Julio lo deja expuesto, y aunque intenta mantener la autoridad, el público percibe que ya no es él quien dicta el rumbo de los acontecimientos. Su voz ya no resuena como antes, y sus decisiones parecen más un intento de sobrevivir que de liderar. El cierre del episodio es impactante. Irene, sola en la oscuridad de su habitación, recibe en secreto una carta anónima. La cámara nunca muestra quién la envió, pero el contenido, que ella lee entre lágrimas, deja claro que alguien más en la casa conoce la verdad sobre lo que le ocurrió. Ese momento abre una nueva línea narrativa, la posibilidad de que no todo esté perdido, de que la verdad pueda encontrar su camino incluso en el silencio más profundo. Uno de los ejes centrales del episodio 52 es el conflicto entre Julio y el duque, un enfrentamiento que venía gestándose desde hace tiempo y que finalmente explota en este capítulo. Julio ya no se contiene, lanza su rabia directamente contra su padre, acusándolo de favoritismo y de nunca haberlo reconocido como un verdadero heredero. La discusión es tensa, cargada de reproches y silencios incómodos. El duque, que alguna vez imponía respeto con su sola presencia, ahora aparece como un hombre cansado, aferrado a una autoridad que ya nadie teme. La cámara muestra a Julio en un primer plano intenso, con los ojos inyectados de rabia y las manos apretadas en puños, como si estuviera listo para romper no solo con las palabras, sino con todo lo que lo ata a esa casa. Esta escena no solo marca la ruptura definitiva entre padre e hijo, también convierte a Julio en un personaje impredecible. Su resentimiento ha alcanzado un punto de no retorno, ya no busca la aprobación del duque, ahora quiere destruir la imagen que lo aplasta. El público percibe que sus próximos pasos estarán guiados por esa rabia acumulada, lo que abre la puerta a un giro aún más oscuro en su camino. Julio es, en este episodio, un volcán en erupción, alguien que ya no pide lugar, sino que lo reclama con violencia. En contraste, Rafael atraviesa el camino opuesto, en lugar de rebelarse, se hunde en su propia fragilidad. La comparación con Julio lo desgasta, pero lo que realmente lo quiebra son las expectativas que el duque y Domingo depositan en él. En este episodio, intenta demostrar su capacidad en las negociaciones de la hacienda, pero su inseguridad lo delata. Su voz tiembla, sus palabras se confunden, y al final, necesita que Bernardo lo respalde para no perder completamente la credibilidad. Lo que debía ser una oportunidad de demostrar su liderazgo termina convirtiéndose en una confirmación de su debilidad. El episodio usa a Rafael para mostrar cómo el peso del heredero ideal puede convertirse en una prisión. En lugar de disfrutar del privilegio, lo sufre como una carga imposible de sostener. Su rostro cansado y su mirada perdida transmiten que ya no se trata solo de inseguridad, sino de un colapso emocional en proceso. El público, al verlo, siente compasión, pero también percibe que su caída será inevitable si no logra encontrar un propósito fuera de las expectativas familiares. Adriana, por su parte, sigue atrapada en la culpa. La visita al túmulo de Pilara en el episodio anterior la dejó emocionalmente rota, pero en este capítulo da un pequeño paso hacia adelante, busca refugio en Isabel. La conversación entre ambas es uno de los momentos más íntimos y significativos del episodio. Adriana se abre, confiesa que se siente responsable de haber arrastrado a todos al valle, y admite que su dolor ya no puede ser contenido en silencio. Isabel, en su papel de confidente, la escucha con atención y la alienta a no cargar sola con esa cruz. Esta alianza femenina es clave. Por primera vez en mucho tiempo, Adriana encuentra un hombro en el cual apoyarse, alguien que entiende el peso de ser silenciada. El episodio muestra la importancia de esta unión con una puesta en escena sencilla pero poderosa, las dos mujeres sentadas en un banco, hablando bajo la tenue luz de una lámpara. Como si ese pequeño espacio fuera el único refugio en un mundo dominado por la mentira y la opresión. La interacción entre Julio, Rafael y Adriana en este episodio revela tres formas distintas de enfrentar el dolor familiar: la rabia destructiva de Julio, la fragilidad silenciosa de Rafael y la culpa desgarradora de Adriana. Juntos forman un tríptico de tragedia que refleja cómo las heridas familiares pueden destruir a cada miembro de maneras distintas. Para el espectador, esta diversidad de reacciones enriquece la narrativa, porque no se limita a mostrar un solo camino de sufrimiento, sino múltiples, cada uno con sus propias consecuencias.
Lo más impactante es que, al cierre de esta parte del episodio, ninguno de los tres encuentra alivio. Julio se va con la rabia intacta, Rafael con la humillación a cuestas y Adriana con la culpa apenas compartida. Es como si el valle estuviera diseñado para quebrar a cada uno de ellos de una manera diferente, asegurándose de que nadie salga ileso. En este episodio, el silencio de Irene se convierte en uno de los elementos más desgarradores y, al mismo tiempo, más poderosos de la narrativa. La joven, obligada a callar después de haber sido víctima de la imposición de José Luis bajo órdenes de Victoria, aparece en varias escenas con un rostro apagado, como si hubiera perdido la capacidad de reconocerse a sí misma. Sin embargo, lo que hace tan impactante su arco en este capítulo es que ese silencio comienza a transformarse. No es ya solo un signo de debilidad, sino también de resistencia. Irene guarda dentro de sí una verdad que podría destruir a quienes la oprimen, y aunque por ahora permanece callada, el espectador siente que en cualquier momento esa verdad podría salir como un grito capaz de cambiarlo todo. Hay una escena particularmente simbólica, Irene frente a un espejo roto. Cada fragmento refleja un pedazo distinto de su rostro, como si mostrara que su identidad ha sido quebrada en 1000 partes. Ella llora en silencio, pero sus manos recorren los bordes filosos del cristal como si quisiera reconstruirse a sí misma. Es un momento íntimo, pero cargado de simbolismo. Aunque esté destrozada, todavía existe la posibilidad de rearmarse. Para el espectador, esta imagen es inolvidable porque encapsula lo que Irene representa, la fragilidad y, al mismo tiempo, la esperanza de que incluso lo roto puede volver a levantarse. En contraste, Isabel sigue siendo la chispa de resistencia dentro del valle. En este episodio, da un paso más allá en su lucha. No solo recoge las cartas secretas, también comienza a escribir sus propias notas, registrando todo lo que ocurre a su alrededor. Consciente de que la memoria es la primera arma contra la mentira, Isabel decide dejar testimonio de cada injusticia, de cada silencio forzado, de cada manipulación. El público la observa con admiración, porque aunque parece frágil frente al poder de Victoria, se atreve a construir una forma de resistencia que podría ser clave en el futuro. Su conversación con Adriana refuerza este rol. Mientras Adriana se hunde en la culpa, Isabel escucha y le ofrece apoyo, demostrando que la verdad y la solidaridad todavía pueden sobrevivir en medio de la oscuridad. Ese vínculo entre ambas mujeres no solo fortalece a Adriana, también convierte a Isabel en un personaje aún más central, porque ya no lucha solo por ella misma, sino también por quienes confían en ella. Y mientras Irene calla e Isabel resiste, la sombra de Victoria se expande como nunca. En este episodio, la vemos actuar con una arrogancia que raya en la ibris trágica. Está tan convencida de su poder que comienza a mostrarse más confiada, menos preocupada por ocultar sus manipulaciones. En una de las escenas más escalofriantes, le dice a Adriana, «Nadie en este valle respira sin que yo lo permita». Esa frase no es solo una muestra de poder, es una declaración de guerra contra cualquiera que intente desafiarla. Victoria controla todo, a José Luis como su instrumento ciego, a Irene como víctima silenciada, al duque como figura debilitada y al resto de la familia como piezas de un tablero. Pero la narrativa deja entrever un detalle importante: su exceso de confianza podría ser su punto débil. En su afán de demostrar que nada se le escapa, empieza a dejar rastros, grietas que personajes como Isabel podrían aprovechar en el futuro. El espectador, aunque la odia, también espera con ansias el momento en que esa ambición desmedida termine siendo la semilla de su caída. El contraste entre Irene, Isabel y Victoria es uno de los grandes aciertos de este episodio. Representan tres formas distintas de enfrentar el poder. Irene, el silencio obligado que esconde una verdad peligrosa. Isabel, la resistencia activa, pequeña pero firme. Victoria, la manipulación absoluta que amenaza con devorarlo todo. El público, al ver estas tres fuerzas en juego, entiende que el futuro de la historia dependerá de cuál de ellas logre imponerse. Y aunque en este momento Victoria parece invencible, el episodio siembra la duda: ¿qué pasará cuando Irene decida hablar? ¿Qué ocurrirá cuando Isabel logre que sus notas y cartas salgan a la luz? La tensión no está solo en lo que ocurre, sino en lo que todavía está por ocurrir. La narrativa del episodio 52 dedica un espacio importante a la relación quebrada entre Luisa y Alejo. Una de las subtramas más dolorosas porque expone cómo el amor puede desmoronarse no necesariamente por odio, sino por heridas que no cicatrizan. Después de que Luisa quemara el manuscrito en el episodio anterior, el fuego sigue presente en este capítulo como un fantasma. No lo vemos ardiendo físicamente, pero lo sentimos en la tensión entre ambos, en las miradas frías, en las palabras cortantes que sustituyen a lo que alguna vez fue ternura.
Alejo intenta acercarse, busca explicaciones, quiere convencerla de que sus intenciones nunca fueron dañinas. Pero cada palabra suya suena como excusa a los oídos de Luisa. Ella ya no ve a un escritor apasionado, ve a un hombre que usó su intimidad como inspiración sin pensar en las consecuencias. La confianza se ha convertido en cenizas, y el episodio lo muestra con un simbolismo claro. En una escena, Luisa recoge las cenizas del manuscrito con las manos, dejándolas caer lentamente mientras le dice a Alejo que no se puede reconstruir lo que ya fue consumido por el fuego. Ese gesto no solo cierra la puerta a la reconciliación, también sentencia la muerte emocional de la pareja. Alejo, devastado, queda reducido a un hombre sin voz. No porque no pueda hablar, sino porque la persona a la que más deseaba que lo escuchara ha decidido no hacerlo más. Es una derrota íntima, distinta a las grandes tragedias de Irene o Julio, pero igualmente dolorosa para el espectador. En este episodio, Luisa y Alejo representan la imposibilidad de volver atrás, el recordatorio de que algunas pérdidas son definitivas. Mientras tanto, el duque continúa intentando sostener la fachada de autoridad que cada vez se ve más desgastada. Su compromiso con Mercedes se convierte en una especie de cortina de humo, un gesto público que pretende mostrar estabilidad, aunque en la intimidad de la familia todo se derrumba. La discusión con Julio lo dejó expuesto, y en este episodio su figura aparece más débil que nunca. Sus palabras carecen de fuerza, su postura parece la de un hombre cansado, y sus gestos revelan que sabe, en el fondo, que ya no controla nada. Lo interesante es que el episodio utiliza al duque como metáfora del poder patriarcal en declive. Durante décadas, su voz fue ley en el valle, ahora, ni siquiera logra controlar a sus propios hijos. Su autoridad se ha convertido en un eco vacío, sostenido más por la costumbre que por la convicción. En un momento particularmente revelador, Rafael lo mira con decepción mientras Julio lo enfrenta con rabia. Esa doble mirada, una de tristeza y otra de furia, es la prueba de que el duque ya no es un líder, sino un hombre atrapado en el pasado, incapaz de adaptarse al presente. Y en ese vacío de poder es donde Victoria se fortalece aún más. Aunque en este episodio aparece menos en pantalla, su influencia se siente en cada rincón de la casa. Es ella quien realmente mueve los hilos, quien manipula a José Luis, quien obliga a Irene a callar, quien mantiene divididos a Julio y Rafael, y quien se asegura de que el duque parezca más una figura decorativa que una autoridad real. La máscara del duque se ha roto, y lo que queda es un cascarón vacío que Victoria utiliza para sostener su propio reinado en las sombras. La narrativa visual refuerza esta idea con contrastes claros. Las escenas del duque están envueltas en tonos oscuros y apagados, como si la luz se negara a iluminarlo. Mientras que las escenas de Victoria están cuidadosamente iluminadas, resaltando su rostro frío y seguro. Es como si la serie quisiera dejar claro que el poder ha cambiado de manos, aunque oficialmente siga en el nombre del duque. El espectador, al ver este tramo del episodio, entiende que la familia está en un punto de quiebre. Luisa y Alejo muestran que el amor puede morir definitivamente, el duque demuestra que la autoridad sin fuerza es una farsa, y Victoria confirma que el verdadero poder está en quien sabe manipular mejor, no en quien ocupa el cargo formal. Este mosaico de rupturas, íntimas, familiares y políticas, convierte al episodio 52 en una obra compleja donde lo personal y lo social se entrelazan. El episodio 52 se erige como un capítulo de revelaciones silenciosas, rupturas definitivas y heridas que marcan a fuego a cada personaje. A diferencia de otros episodios donde el drama explota en escenas escandalosas, aquí la tensión se construye en lo íntimo, en los gestos, en los silencios y en las palabras que, una vez pronunciadas, ya no tienen vuelta atrás. Irene, el poder del silencio roto. La historia de Irene en este episodio es la que más golpea al espectador. Su silencio ya no es solamente la huella de una víctima, sino la preparación de una futura resistencia. El momento en que contempla el espejo roto sintetiza su arco narrativo. Ella misma está hecha pedazos, pero esos fragmentos reflejan una fuerza latente. El público comprende que, aunque en este episodio Irene todavía calla, tarde o temprano su voz se convertirá en el grito que hará temblar a los poderosos. Julio, la rabia convertida en destino. Julio rompe con el duque de manera definitiva. Lo que antes eran reclamos contenidos se transforma en un desafío abierto, directo, frontal. En este episodio deja de ser el hijo resentido para convertirse en un opositor declarado. Su rabia ya no busca reconciliación, busca derribar. El espectador percibe que sus próximos pasos lo llevarán a cruzar líneas de las que ya no podrá regresar. Julio es ahora una fuerza imparable, pero también peligrosa,
porque su furia no distingue aliados de enemigos. Rafael, la fragilidad expuesta. Rafael, en contraste con Julio, se hunde en su propia inseguridad. El episodio lo muestra vulnerable, incapaz de sostener el peso de las expectativas. Su intento fallido de tomar decisiones en las negociaciones de la hacienda lo expone como alguien que no está preparado para el rol que le fue asignado. La fragilidad de Rafael no es solo personal, es también un reflejo de cómo los sistemas patriarcales colocan sobre los herederos un peso que termina destruyéndolos. En este episodio, Rafael es el ejemplo de cómo el privilegio sin preparación se convierte en condena. Adriana, la culpa compartida. Adriana sigue atrapada en su dolor, pero su acercamiento a Isabel abre una nueva dimensión en su arco. Por primera vez, comparte su culpa en lugar de cargarla sola. Esa confesión no la libera completamente, pero le permite respirar. Su relación con Isabel podría convertirse en un punto de apoyo clave en futuros episodios. Aquí, Adriana demuestra que incluso en la culpa más profunda, la solidaridad puede abrir un camino hacia la resistencia. Isabel, la memoria como resistencia. Isabel se consolida como la heroína silenciosa de la historia. Al decidir registrar lo que ocurre, no solo lucha por ella misma, sino por todos los que han sido silenciados. Su determinación convierte la escritura en un acto de rebeldía. El espectador entiende que Isabel, aunque parece pequeña frente al poder de Victoria, está construyendo una bomba de tiempo que tarde o temprano estallará. En este episodio, ella encarna la esperanza de que la verdad, aunque demore, siempre encuentra un camino. Luisa y Alejo, el amor en cenizas. La relación de Luisa y Alejo llega a un punto sin retorno. El fuego que consumió el manuscrito sigue ardiendo en el recuerdo, y la distancia entre ellos es cada vez más irreconciliable. Alejo, en su desesperación, intenta explicar, pero Luisa ya no quiere escuchar. La escena en que deja caer las cenizas en sus manos es devastadora, simboliza que lo que se quemó no solo fueron hojas, sino también la confianza. El espectador entiende que esta pareja difícilmente podrá reconstruirse. El duque, el patriarca vacío. El duque se convierte en la imagen más clara de un poder en declive. Su compromiso con Mercedes parece una estrategia desesperada para demostrar que todavía controla algo, pero la realidad es otra, ni sus hijos lo respetan, ni sus decisiones tienen impacto real. Es un hombre atrapado en la nostalgia de un poder que ya no existe. Su figura, antes imponente, ahora parece más bien un fantasma del pasado. Victoria, el exceso de confianza. Victoria sigue siendo la antagonista más temible, pero en este episodio su exceso de confianza deja ver grietas. Su frase arrogante, nadie en este valle respira sin que yo lo permita, revela no solo su dominio, sino también su ibris, esa desmesura que, en la tragedia clásica, siempre precede a la caída. Por ahora, controla a todos, pero el público intuye que su ambición desmedida la llevará a cometer errores. El episodio 52 deja claro que Victoria no conoce límites, y que esa misma ambición podría convertirse en su perdición. Temas centrales del episodio 52. El silencio como resistencia. Irene demuestra que callar no siempre es sumisión, a veces es preparación para hablar con más fuerza. El poder fracturado. El duque encarna la decadencia de la autoridad patriarcal, mientras Victoria la reemplaza con manipulación. La rabia como motor. Julio representa cómo el resentimiento puede transformarse en acción, pero también en destrucción. La fragilidad del privilegio. Rafael muestra que ser el heredero ideal no garantiza fortaleza. La memoria como arma. Isabel usa la escritura como forma de resistencia contra la mentira. El amor que no se salva. Luisa y Alejo recuerdan que no todas las relaciones pueden sobrevivir a la traición y al dolor. Predicciones hacia el futuro. Irene, su silencio se convertirá en un arma. Cuando decida hablar, pondrá en jaque a Victoria y a José Luis. Julio, su rebeldía lo llevará a un conflicto abierto con el duque y quizá con Rafael, poniendo en riesgo la unidad familiar. Rafael seguirá debilitándose, lo que podría abrir espacio para que alguien más reclame su lugar como líder. Adriana, su relación con Isabel podría convertirla en un puente hacia la verdad, aunque su culpa todavía la hace vulnerable. Isabel será clave en la caída de Victoria. Sus escritos y cartas serán el medio para que la verdad salga a la luz. Victoria seguirá creciendo en poder, pero su arrogancia la hará cometer un error que abrirá la puerta a su derrota. El duque, su figura seguirá perdiendo relevancia, hasta quedar reducido a un símbolo vacío. Conclusión final. El episodio 52 de Kuma la otra esposa no es solo un capítulo de transición,
es un parteaguas. Marca el momento en que las fracturas internas se vuelven irreparables y los silencios dejan de ser pasivos para convertirse en armas. Cada personaje queda marcado: Irene rota pero más fuerte, Julio rebelde y peligroso, Rafael frágil y debilitado, Adriana culpable pero acompañada, Isabel resistente, Luisa y Alejo irreconciliables. El duque desmoronado y Victoria arrogante como nunca. El espectador termina con el corazón pesado, pero también con la certeza de que la historia ha entrado en un terreno donde ya no hay marcha atrás. En el valle, cada silencio esconde un grito, cada sonrisa oculta un veneno, y cada decisión puede ser la chispa que detone el incendio final. En definitiva, el episodio 52 confirma lo que Kuma la otra esposa ha venido construyendo, un drama humano donde la caída nunca es el final, sino el inicio de una transformación inevitable.